Bueno, ya estamos grabando la reunión porque después esta se va a subir para que ustedes la puedan revisar si en caso la necesitaran. ¿La escucharon? Antes que nada, me da mucho gusto poder verlos. De momento, por favor, quiero que activen su cámara. Después la pueden desactivar para reducir el ancho de banda, ¿sí? Quiero verlos a todos. A ver, cuéntenme, ¿cómo se han sentido en las últimas guías? Sé que las primeras fueron un poquito complicadas, porque había que adaptarse, los contenidos, tuve que ir viendo qué cantidad de tarea dejarles, asignarles. Y en las últimas quiero que me cuenten cómo se han sentido. A ver, ¿cómo pudieron hacer las tareas? ¿Se les dificultó en algún momento? ¿Qué cosas consideran ustedes que dominan bien y qué cosas creen que todavía les hace falta? A ver. Déjeme revisar. Ya la Jimena ni se acuerda, uy, no. Yo tampoco. Es que no me acuerdo, tengo todos los documentos. ¿No se acuerda? Yo no, Probabilidad. yo lo tengo todo revuelto. Si no, voy a empezar a Sí, hacer buscar preguntas. eso. Preguntas directas. A ver, Hugo, No, yo no. de No me trabajo. acuerdo nada. XD. Hábleme un poquito acerca del trabajo. Pues nada del trabajo, o sea, uno, Ujú. lo que decía en la guía es que estamos acostumbrados a que el trabajo pues es una acción remunerada, pero el trabajo en física es como la fuerza y todo eso, ¿no? La fuerza que ¿qué? Que ejerce un objeto sobre otro. Es la fuerza que le imprime un objeto a otro, ¿para qué? Para darle energía, no sé. ¿Para qué alguien que lo pueda ayudar, Jorge? Ay, ¿por qué yo? Yo No me acuerdo de nada. Espérenme. No, pues no. Se despierte. Sí, no, se me olvidó traer todo. Mis de Que no me trabajo es como el esfuerzo que se necesita, ¿no? Para que cambie el Ex- movimiento. Exacto, para que cambie un objeto de posición. Para eso. A ver, otro concepto que estamos viendo, ¿qué es la energía? A ver, Bárbara. La energía es el movimiento que se realiza en o es la cantidad de fuerza que utiliza un objeto para moverse. No, ese es el trabajo. Estamos hablando ahorita de la energía. Había un concepto bien sencillo. De realizar trabajo. Exacto. Es la capacidad de realizar trabajo. Así lo habíamos definido. Dijimos que era un concepto muy, muy sencillo, pero que con el tiempo podíamos alimentarlo. Bienvenido, Juan Urizar. Adán también. Ana Pérez. Está ingresando Keila. También. Bienvenidos. Gracias. Exacto. Entonces son dos conceptos muy importantes que no podemos olvidar. Habíamos en la guía anterior hablamos acerca de la ley de Hola. Hooke. ¿Qué me pueden mencionar de la ley de ¿Qué Hooke? onda? A ¿Qué ver, onda? Es la que tiene Andrés. que ver con resortes. que me hable Andrés. La Gracias. fuerza Jimena. que se le aplica a un resorte Calma. es directamente La pregunta es para Andrés. perdón. Andrés, Tenía que ver con los resortes y era que la fuerza que se le aplica a estos resortes va a hacer que al momento de que se vuelvan a estirar, pues van a como que impulsar lo que esté arriba o lo que le aplicó la fuerza a él, va a aplicar la fuerza. la fuerza produce una palabra clave que no se les debe olvidar, una deformación. ¿Quién está? Tenemos visitante, hola. Con Andrea. Juanmi. No se preocupe. A ver, David. ¿Qué pedo? la palabra clave entonces, chicos, por favor, a menos de que yo les pregunte, por favor, quiero que todos silencien su micrófono, ¿sí? Por favor, gracias. Hay una palabra clave que no debemos olvidar en cuanto a la ley de Hooke y es la deformación. Definíamos la deformación como pues esa elongación que se le producía a un puente o ese estiramiento que se le provocaba, y la oposición a la deformación era lo que estábamos viendo en la ley de Hooke. Entonces, la oposición a la deformación era directamente proporcional a la cantidad de fuerza que se le aplicara a este. Entonces, el día de hoy
vamos a hablar de un tema muy, muy sencillo. Este es muy, muy sencillo, pero no por ello menos importante. ¿Sí? Entonces, déjenme compartirles. Ahora díganme todos, por favor, si ven el documento Word que les estoy presentando. A ver, ¿alguien que me pueda hablar ahí? Se mira. Yes. ¿Sí? Sí, 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 mis. Se ve. Ah, bueno, entonces, por favor, le voy a pedir a Bárbara que me diga cuál es el título de Impulso la y guía. cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. Excelente. Voy a hacer una aclaración, ¿sí? Lo que vayamos a ver en este documento no es necesariamente todo lo que me tienen que presentar el día jueves. El día jueves, además de presentar los ejercicios que tienen acá, deben resolver un examen corto que les voy a enviar a todos a su correo electrónico, ya sea el código para que ingresen a DatQuiz o lo voy a hacer o se los voy a mandar en Word, una de las dos, ¿sí? Entonces, este cuestionario o este test es un resumen de todo lo que hemos visto en las guías anteriores, no incluye la guía número 13. Hago la aclaración. Entonces va a incluir los temas de trabajo, los temas de energía y el tema de la ley de Hooke. ¿Sí? Por favor, dígame, Jimena, léame qué aprenderé el día de hoy. Explicar el impulso y la cantidad de movimiento. Explicar el impulso y la cantidad de movimiento. Keila, por favor, dígame, léame las instrucciones generales y los materiales que debo tener. Keila. Se fue Keila. A ver, Juan Urizar. Creo que se salió Miss, la verdad. Teléfono celular con acceso a internet, calculadora, cuaderno, lápiz, documento de estudio. Y este documento de estudio, perdón. Valores que reforzaré, Jorge. Compromiso, disciplina y lealtad. Excelente. Bueno, los presaberes, por favor. Le voy a pedir vamos a ver, a Angie. Trabajo, movimiento, aceleración, velocidad y fuerza. Entonces ya habíamos definido el trabajo, ¿verdad? Como la fuerza necesaria para cambiar la posición de un objeto. Ahora, ¿quién me puede dar el concepto de movimiento? Si no, pregunto. A ver, Jeff. ¿Ya se conectó, Jeff? No, no está conectado, Miss. ¿No? Vamos a ver, Emily. Perdón, es que no escuché la pregunta. Dígame, por favor, el concepto de movimiento. No me recuerdo, Miss, perdón. A ver, ¿alguien que le pueda ayudar? ¿Andrés? Yo tampoco me recuerdo, Miss. No, a ver, nadie se recuerda. Es como cambiar su posición, ¿no, Miss? Es el cambio de posición de un objeto. A eso le llamamos movimiento. ¿Y la aceleración? La rapidez con la que se efectúa el movimiento. La velocidad con La velocidad, eso. No, no es la velocidad, es el cambio. Es el cambio de la velocidad, ¿no? Es La el velocidad. cambio de la velocidad en la unidad del tiempo. Ajá. Ahora sí, la velocidad es La rapidez con la que efectúa el movimiento. La rapidez con la que se... la rapidez. ¿Y fuerza? ¿Qué definimos fuerza? Cantidad de energía. Ah, perdón.
Cantidad de energía. No, no es cantidad de energía. No. La fuerza es... Como el esfuerzo que se necesita también, ¿no? Como para Es como la capacidad darle el para movimiento. realizar un trabajo, un No, movimiento. la capacidad para realizar trabajo es energía, pero la fuerza es el producto de la masa Por por la la aceleración. aceleración, que no se nos olvide. A ver, veamos la introducción, por favor. Le voy a pedir a Juan, léame la introducción. ¿Cuál, Miss? Juan Urizar, la introducción, por favor. En la unidad anterior se presentó el concepto de inercia de Galileo y en las guías anteriores indicamos cómo se incorporó a la primera ley de Newton del movimiento. Describimos la inercia en términos de objetos en reposo y de objetos en movimiento. En esta guía de trabajo y en las siguientes nos ocuparemos de la inercia de los objetos en movimiento. Cuando se combinan las ideas de inercia y de movimiento se maneja la cantidad de movimiento. Decimos que la cantidad de movimiento es una propiedad de las cosas que se mueven. Bueno, la unidad anterior que estuvimos hablando acerca de las 3 leyes de Newton, hablamos de la inercia. ¿Alguien se recuerda de qué era la inercia? La fuerza con la que se atraen las cosas. Está un poquito alejado de, pero a ver. ¿Quién más iba a decir? Era como la propiedad de los objetos para oponerse del movimiento, ¿no? Algo así era. No, para oponerse al A movimiento. otras No. fuerzas. Ah, perdón. De oponerse a otras fuerzas. No necesariamente, pero sí habíamos visto que la inercia era una propiedad de las cosas o de los objetos que me permitía describir cuál era su posición en un diagrama de cuerpo libre o en un punto de referencia. Entonces, era la cualidad que me dice que un objeto puede estar en movimiento constante o en reposo constante, en cualquiera de las dos, ¿sí? Pero el día de hoy generalmente cuando decimos algo inerte es algo que está estático, que no tiene vida, por eso las personas cuando se mueren dicen están inertes, pero la inercia representa pues ese estado de no movimiento. Ahora vamos a observar pues algunos ejemplos donde en inercia los objetos se mueven, por eso decimos que la cantidad de movimiento es una propiedad de las cosas que se mueven. Y lo primero que vamos a hacer es definir la cantidad de movimiento. Por favor, Keila, ahora sí ya entró Keila. ¿Puede leer qué es la cantidad de movimiento? Los demás, por favor, silencien su micrófono. ¿No está Keila? Bueno, Andrés, por favor. Cantidad de movimiento. Todos saben que es más difícil tener a un camión pesado que a un automóvil ligero, que ven con la misma rapidez. Expresamos lo anterior diciendo que el camión tiene mayor cantidad de movimiento que el automóvil. Por cantidad de movimiento se indica la inercia en movimiento. En forma más específica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un objeto por su velocidad. Es decir, cantidad de movimiento es igual a masa por V, o bien P es igual a M por B. Vamos a representar entonces la cantidad de movimiento con la variable P y la vamos a definir como el producto de la masa por la velocidad. Es decir, una velocidad que se le está imprimiendo a un objeto para que éste se pueda mover. Por eso le llamamos cantidad de movimiento, porque estamos tratando de escribir cuánto un objeto se ha movido con respecto a su posición original. Por lo tanto, aquí dice en notación compacta tenemos, o resumiéndolo, P es igual a M por V. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. De la definición, entonces, observamos que un objeto en movimiento puede tener una gran cantidad de movimiento si su masa o velocidad son grandes, o si tanto su masa como su velocidad son grandes. Entonces,
El ejemplo que teníamos anteriormente del camión, ¿sí? ¿Quién creen ustedes que tiene más cantidad de movimiento? Un camión que transporta, por ejemplo, blocks, o un automóvil que los dos van por una autopista, digamos la autopista de Palín, Escuintla. Uno lleva block y el otro lleva 4 personas. ¿Quién creen ustedes que tiene más cantidad de movimiento? El camión por... ¿El camión? El camión, ¿por qué razón? Porque si no estoy mal es el que lleva block, ¿no? Y al hacerlo más, no sé, más cargado, tiene todavía más movimiento. No, la verdad no sé. Porque tiene mayor masa, ¿sí? Todo el block está imprimiéndole más masa, además es un vehículo más grande y tiene esa capacidad pues de almacenar más masa. Y aquí decimos, ¿verdad?, que un objeto en movimiento puede tener una gran cantidad de movimiento si su masa o su velocidad son grandes. Entonces, de los dos ejemplos, quien tiene mayor masa es el camión. Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos una bala. Si disparáramos, por ejemplo, y quisiéramos medir la cantidad de movimiento de una bala y de, por ejemplo, una bicicleta, ¿sí? Una persona que va en una bicicleta, ¿quién creen ustedes que tiene más cantidad de movimiento? ¿Por qué razón? La bala, Porque tiene una velocidad porque la muchísimo más velocidad es grande mayor. que la persona que está en la bicicleta avanzando, ¿ya? Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? El camión tiene más cantidad de movimiento que el automóvil, que se mueve con la misma rapidez porque la masa del primero es mayor. Se aprecia que tiene, si apreciáramos, por ejemplo, un buque que se mueve a una rapidez pequeña, este también va a tener una cantidad de movimiento, así como una bala pequeña que se mueve a una gran rapidez. Aquí estamos estableciendo entonces dos ejemplos, casi podríamos llamarlo equivalente, ¿sí? Si quisiéramos mover un gran buque, que serían los submarinos, nosotros apreciaríamos que se está moviendo muy lentamente, pero su cantidad de movimiento es muy grande porque la masa del buque es más grande, mientras que en el caso de la bala, a pesar de ser muy pequeño, se mueve a una gran velocidad, por lo tanto tiene una cantidad de movimiento también. Naturalmente, un objeto gigantesco pues se mueve a una gran rapidez. Ahora veamos un ejemplo, ¿sí? ¿Quién me lee la pregunta? ¿Quién me lee la pregunta? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud de la cantidad de movimiento? ¿Cuál es la Solo uno, magnitud por de la favor. cantidad de movimiento de un Iván gorrión Andrés. de 28 gramos que vuela con una rapidez de 8.4 metros sobre segundo? Bueno, entonces los datos que tenemos, recordemos, siempre anotamos la masa, la vamos a representar con la variable m, que va a ser igual a 28 gramos. Hacemos la respectiva conversión y tenemos la equivalencia en kilogramos, porque recordemos, siempre debemos trabajar en el sistema internacional, 0.028 kilogramos. La rapidez, que la representamos con la variable v, es igual a 8.4 metros sobre segundos. Y la incógnita que necesitamos saber es la cantidad de movimiento lineal P. Esta cantidad de movimiento lineal P se define con la siguiente ecuación: P es igual a M por V. Esta ya la describimos anteriormente. El procedimiento es bien sencillo. Entonces, multiplicamos los 0.028 kilogramos por los 8.4 metros sobre segundos. Por lo tanto, tenemos que P es igual a 0.2352 kilogramos por metro sobre segundos. Estas van a ser las unidades que vamos a trabajar. Kilogramo por metro partido segundo. Entonces tenemos la respuesta. La magnitud de la cantidad de movimiento lineal del gorrión es de 0.2352 kilogramos
por metro partido segundo. Incluso podríamos dejar esto en términos de eh, dos decimales, 2 a 3 decimales podría ser. Yo lo quise expresar exacto porque la calculadora me daba estos 4 decimales, pero ustedes pueden escoger entre dejarlo en 2 o 3. Ahí estaría perfecto. Si lo quisiéramos dejar en 3, me quedaría 0.235 o 235. Y si lo quisiéramos dejar en 2, me quedaría 0.24 entonces, porque aproximaríamos el 5, el 5 aproximaría al 3 a 4. ¿Hay alguna duda con el ejemplo? ¿Ninguna? No, Miss. ¿No? Bueno, hablemos entonces del impulso. Por favor, Jimena. Si la cantidad de movimiento de un objeto cambia, entonces pueden cambiar su masa, su velocidad o ambas cuestiones. Si la masa permanece igual, como es el caso más frecuente, entonces la velocidad cambia y se presenta una aceleración. ¿Y qué produce una aceleración? La respuesta es una fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre un objeto, mayor será el cambio de la velocidad y en consecuencia mayor será el cambio en la unidad de movimiento. Pero hay algo más importante cuando cambia la cantidad de movimiento, el tiempo. Es decir, durante cuánto tiempo actúa la fuerza. Aplica una fuerza durante un corto tiempo a un automóvil parado y producirás un cambio pequeño de su cantidad de movimiento. Aplica la misma fuerza durante largo tiempo y resultará un mayor cambio de su cantidad de movimiento. Una fuerza sostenida durante largo tiempo produce más cambio de cantidad de movimiento que la misma fuerza cuando se aplica durante un breve lapso. Así, para cambiar la cantidad de movimiento de un objeto, importan tanto la magnitud de la fuerza como el tiempo durante el cual actúa la fuerza. Gracias, hasta ahí. A ver, definámoslo de una manera sencilla antes de explicar lo que acabamos de leer. Cuando ustedes se sienten tristes o cuando tienen alguna meta que lograr en la vida y viene su mamá, su papá o un amigo y les da palabras de ánimo, ¿cómo los hace sentir? O por ejemplo, les dan un abrazo cuando están muy tristes. ¿Cómo se sienten? Y no pregunto directamente. Nos sentimos felices porque pues es algo que nos gusta en ese momento y algo que necesitamos. Pues, Exacto. Ahí dijo una palabra muy, muy interesante. Es algo que necesitamos. ¿Para qué lo necesita? Como para reconformarse. ¿Cómo para qué? Ahí alguien dijo algo. Yo dije que para seguir adelante. Para seguir adelante, exacto. Es ese impulso que se le da a la persona para decirle tú puedes, ánimo, adelante. Entonces se siente internamente como uno apoyado, se siente como una fuerza que le están imprimiendo para que recobre las energías y los ánimos para continuar con las actividades que tenía planeadas o con la meta que tiene en vista. Así hablamos entonces del impulso. ¿Sí? Para que exista la cantidad de movimiento de la cual hablamos anteriormente, hay necesariamente una fuerza que se le debe imprimir a un objeto para que entonces éste se pueda mover. Entonces, el impulso, ¿sí? Lo definimos como la fuerza por el intervalo del tiempo. A esto es a lo que definimos como impulso. De manera compacta, podríamos decir que el impulso lo vamos a representar con la variable I y es igual a la fuerza por el cambio del tiempo, o podríamos decirlo únicamente como tiempo. Pero hay que definirlo que aquí puede haber un cambio de tiempo. Entonces, otra ecuación equivalente para el impulso podríamos decir que es el cambio de la cantidad de movimiento lineal, lo que es equivalente
al movimiento final menos el movimiento inicial. Tenemos acá un ejemplo, no sé qué me pasó, olvidé colocar el enunciado acá, pero tenemos los datos y esto es lo más importante. Entonces, si tenemos los siguientes datos, por ejemplo, masa, 12 kilogramos, la rapidez 1, en este caso tenemos la velocidad inicial de 8.4 metros sobre segundos, la rapidez 2, que es de 0 metros, y el intervalo de tiempo, que es de 8 metros sobre milisegundos, perdón, milisegundos. Acá tenemos la conversión de milisegundos a segundos, 8.5 milisegundos. Un milisegundo es equivalente a 10 a la menos 3 segundos, y esto sería el resultado en el sistema internacional. Lo que necesitamos conocer es el impulso. Imaginemos entonces que tenemos un objeto de 12 kilogramos que tiene una rapidez final o que parte de una en un intervalo de 8.4 milisegundos. O sea, es un cambio de posición o de rapidez muy cortita. Las ecuaciones, recordemos que tenemos acá, son el cambio de la cantidad de movimiento, la fuerza y la cantidad de movimiento lineal. Entonces, ahora por favor, ustedes con lo que hemos hablado, les voy a dar, vamos a ver, unos 3 minutos, 3 a 5 minutos, para que ustedes intenten resolver este ejercicio. Y si no, pues igual lo vamos a resolver todos acá. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Jóvenes? No. ¿No? Miss, disculpe, nos va a compartir el documento que tiene para estudiarlo y así. Sí, por supuesto, solamente que la tarea, recuerden que se entrega siempre hasta el día jueves. ¿No? De hecho, a todos les envié una invitación en Khan Academy. Creo que algunos no ingresaron la semana anterior y ahí les estoy colocando material extra de apoyo para que ustedes puedan estudiar. ¿No? Bueno, Miss, gracias. Sí, igual se los voy a compartir. Terminando la sesión voy a subir la guía de trabajo a Edu, pero recuerden siempre que el día de entrega es hasta el jueves. ¿Cómo van? Miss, ¿la respuesta en qué unidades Miss, queda?
Las del impulso Ajá. quedan, son las mismas unidades que las de la cantidad de movimiento. Esas eran... Kilogramos Por velocidad. por metro partido segundo. A mí me Masa por dio velocidad. 0. 0. A mí me dio 0.102. Creo que lo hice mal. A mí 0.8568. 8.568. Igual, A ver, solo tuve vamos, problemas con las medidas. O sea, no sabía. vamos a ver qué procedimiento utilizaron. Ustedes me van a ir diciendo acá. A ver, ¿qué hicieron? De primero multipliqué la masa por la velocidad Masa por y después velocidad. el resultado de eso Esto es igual lo a, multipliqué esto es igual a, ¿verdad? Cantidad de movimiento. a la cantidad de movimiento y luego la cantidad de movimiento la multipliqué por el intervalo del tiempo y me dio el impulso. Bueno, tenemos una masa de 12 kilogramos y la multiplicamos por la velocidad que es ¿qué velocidad? De 8.4. 8.4 metros partido segundos. Siempre recordemos nuestra simbología, entonces acá me hace falta colocarle las flechitas. Ahí estamos. Entonces, acá es igual a, no, que sería por tanto, ¿verdad? Por tanto, es igual a 100.8, ¿no? 100.8 kilogramos Ajá. por metro partido segundo. Bueno, ¿y ahora? Para el impulso multipliqué eso por el intervalo. Eso por el intervalo. Sí. Pero fíjense que, miren, el impulso lo definimos como la fuerza por el intervalo de tiempo, o lo definimos como el cambio de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, pudimos haber utilizado lo siguiente. Miren. Recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración, ¿cómo la definimos? Como el cambio de la velocidad en la unidad del tiempo, ¿no? Entonces podemos escribir ecuación. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad en la unidad del tiempo. Entonces la fuerza es igual a la masa, en este caso son 12 kilogramos, por la aceleración que es, voy a colocar acá. Ahorita. Decimos entonces velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es 0 metros segundos, ¿verdad? La velocidad inicial es 8.4 metros partido segundos, ¿o no? ¿Y el intervalo de tiempo es de? 0.0085 0.0085 segundos, ¿verdad? Ah, bueno. Si multiplicamos esto, ¿cuánto me da? El resultado va a ser negativo.
¿cuánto? 12 por menos 8.4, Menos 11.858. 0.0085. Da menos 11.000, ¿cómo dijo? Menos 11.858. Punto 82, 35, .8235.3. F es igual a, permítame, acá está, menos 11.085. Negativo, ¿verdad? $1.085. 858. No, 858 es. A mí, menos 11.858.82. Me dan. 82. Sí, punto 82. Ahora ya lo podemos definir. Sabemos que el impulso entonces La fuerza. es fuerza por, lo podemos decir como el intervalo del tiempo. Entonces multiplicamos. Pero aquí recordemos que son newtons, ¿va? Ecuación, entonces. Y es igual a la fuerza que es de menos 11.858.82 por el intervalo del tiempo que es de 0.0085 segundos. Da menos 100.8. No sé, menos 100.8, no sé. 100.8 sería kilogramos por metro sobre segundo. por metro. ¿Dónde está? Kilogramo por metro dividido segundo. Ahora noten que nos quedó el mismo resultado que el procedimiento que ustedes habían tomado. ¿Por qué creen? Porque una de las velocidades era 0, entonces al no ser 0 no cambió el... No No hubo hubo cambio de movimiento en el otro mes, entonces no había que restarlo con el otro. Ahora, acá quedó negativo y aquí quedó positivo. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? El negativo. ¿Por qué razón? Porque a la hora de hacer el cambio de movimiento final menos el cambio de movimiento inicial, el inicial es el que tiene la velocidad de 8.4 metros sobre segundo y como lo estaba restando, pues ahí le queda el negativo. Ahora, fíjense que acá lo que nos hace falta es el enunciado. Aquí sí, esto se me pasó por alto. Pero les voy a buscar el enunciado y se los voy a colocar para antes de subirles la guía. Porque el enunciado nos diría realmente cuál de las dos es la respuesta correcta. Si es negativo, si es positiva. Porque acá tenemos matemáticamente lo mismo, solo que con distintos signos. Y como ustedes bien dicen, acá pues el cambio de velocidad es el que me marca que hay una desaceleración. Está frenando porque está partiendo
está partiendo de una velocidad de 8.4 metros y llega hacia el reposo. Si en ese caso eso dijera el enunciado, la respuesta correcta es la negativa, porque estamos indicando que hay un impulso que está haciendo frenar a este objeto. O sea, está cambiando su posición para llegar al reposo. Pero si partiera del reposo para avanzar, entonces la respuesta correcta es esta de acá. Los ejercicios que les dejé son bien poquitos. Son 1, 2, 3, 4, 5. Siempre así como de un paso nada más. Ejercicios bien cortos, porque necesito que vayan y repasen un poquito lo que hemos visto en las guías anteriores. Siempre van a ser ejercicios bien sencillos los que les voy a colocar para su prueba final. Entonces, no sé si tienen alguna duda porque tienen que ir a la siguiente clase. ¿Jóvenes? No, no hay dudas, Miss. No hay dudas, Miss. No. ¿Todo está claro? Sí, ¿No Miss. hay dudas? A ver, Andrea, ¿no? ¿Ninguna? Todo Bueno, bien. chicos, me dio mucho gusto poderlos ver después de tanto tiempo. Tenía los ojos secos de no verlos. Espero verlos para la próxima semana, ¿sí? Para seguir hablando de esto. Los temas van a estar muy interesantes, pero ya no les quito más su tiempo, ¿sí? Vayan a la siguiente clase. Los quiero mucho. Tenemos Adiós. otra clase. Tenemos otra Sí, clase. tienen una ¿No? clase, creo. Hoy no. No tienen clase. No creo No tienen mate. No. Solo Y nadie- déjenme corroborar que ¿Qué tengan. pregunta? Si tienen, Mañana. si no les puedo dar unos minutos más para que puedan Atolito puedan rico. avanzar sus. No, creo que no. No. Cuarto bachillerato no. Hasta Atolito. mañana tienen la clase de mate. Yo Sí, sí lo doy- siento. Es que sí me bloqueé un ratito. Pero ya que tenemos unos minutos más, ¿verdad? No se van a desconectar todavía. Solamente quiero que me digan entonces, ¿no existe alguna duda hasta el momento con los ejercicios que les coloqué de ejemplo? No. ¿Ninguna? Muchas gracias, Miss. No. A ver, ahora No, ustedes Miss, díganme si así se sienten ustedes más seguros para ir a resolver su guía de trabajo. Sí. Sí. Creo que al final, ¿se Tengo dieron que cuenta? estudiar más, pero de todos modos. Al final es lo mismo que se coloca en la guía de trabajo, pero el hecho de estar aquí y como escucharlo y resolverlo juntos, para algunos es como más importante, los hace sentir más seguros para ir y resolver sus ejercicios. Los felicito realmente, porque sé que esta modalidad ha sido complicada para ustedes, les ha costado bastante adaptarse, pero han sabido hacerlo muy bien, han sabido hacerlo bastante bien. Y como les decía al inicio del año, ustedes son mis favoritos, siempre. Pues los quiero mucho, espero que Eso se está cuiden grabado, bastante. está grabado. Está grabado, ¿cierto? Está grabado. Ya tienen como quejarse. Va. Recuerden siempre que deben de cuidarse bastante, no salir de casa y cuando tengan dudas, saben que siempre me pueden escribir. Hay muchos que no me escriben y no sé por qué, cuando tienen dudas y después presentan las tareas incompletas o fuera del tiempo y luego dicen es que no podía hacerlo, pero nunca me escribieron. Entonces recuerden siempre que me pueden escribir cuando tengan dudas. ¿Vieron? Bueno, chicos, se cuidan un montón, pasan bonito día y los veo entonces la siguiente semana, día lunes siempre, a las 8 de la mañana. ¿Vieron? Gracias, Miss. Feliz Bueno, Gracias, Miss. Miss. día también. Sí. Adiós. Adiós, Miss. Adiós. Adiós. Feliz día. Feliz día. Buenos días. Dos. Adiós. Buenos días. Adiós. ¿Sí van a cortar o se van a quedar ahí? Un gusto saludarlos. Van a quedar. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. No, esas señas. Adiós. Hasta la próxima.
Yo voy a esperar a que todos se vayan.